Me llamo Juan Badel, me dedico a fabricar carros artesanalmente. Yo diría que mi oficio es ser latonero y los quiero invitar a contarles mi historia. La idea nace, digamos que al tiempo con uno, yo creo, cuando es una cosa que es muy, muy profunda, porque, digamos, en mi infancia, bueno, mi abuelo es arquitecto, mi papá de niño era aeromodelista y tenía un taller donde hacía sus aviones, los fabricaba, cortaba la madera, la pegaba, hacía sus planos primero y luego los realizaba. Y digamos que por circunstancias de la vida, yo cuando terminé de estudiar nunca pensé como en una ingeniería mecánica o algo relacionado y terminé trabajando en publicidad, haciendo fotografía, haciendo comerciales. Ahí nos conocimos con Juanito. Pero siempre tenía esa curiosidad por fabricar, por hacer cosas con las manos, por construir, ¿no? Porque también muchas veces de niño acompañé a mi abuelo a las obras, vi cómo se hacían pues los edificios o las casas que él estaba haciendo y eso lo tenía muy, muy, muy adentro. Tanto que cuando empecé a trabajar, que empecé a tener algo de plata, lo primero que se me ocurrió hacer fue un ultraliviano, un avión ultraliviano, no aeromodelo, sino ultraliviano, o sea, para volar uno. Y durante un par de años todo lo que me ganaba lo invertí en hacer un avión. Conseguí unos planos, compré los materiales, lo empecé a fabricar y, y al cabo de 2 años más o menos, pues el avión estaba ahí y todo el mundo me decía, bueno, ¿cuándo lo va a volar? Y yo la verdad era que no lo quería volar y eso es bastante difícil de entender en un principio, pero realmente era muy sencillo, es que yo no quería volar, yo quería fabricar y la ilusión era esa, fabricar un avión, no sé, es un sueño de un niño convertido en adulto o un adulto que sigue siendo niño, pero era hacer un avión como los de mi papá, pero que no volara. Y lo hice, lo tuve ahí, bueno, cuando fuimos a probarlo, el que lo probó lo dañó, le rompió la hélice y no sé qué, y yo simplemente lo desarmé, vendí el motor y otras piezas como costosas que tenía, y lo guardé, y ya, y seguí trabajando en publicidad y eso, pero eso quedó ahí. Finalmente, en el año 2011, otro amigo que trabaja en publicidad, que no sé si lo conoce, Luis Fernando Velasco, estaba haciendo un proyecto para Bimbo, y él necesitaba hacer un carro, un carrito de juguete de esos del pan Bimbo, pero hacerlo tamaño real. Y se acordaba pues del cuento del avión, porque pues eso fue, todos mis amigos tuvieron que ver con eso. Entonces cotizaron el carro por un lado y el comercial por otro lado y les costaba 4 veces la plata que tenían. Entonces me llamó y me dijo, mire, si hace el comercial y hace el carro, que ya sabiendo que hizo un avión pues no le debe quedar difícil, pues le damos el proyecto. Y me dieron el proyecto y efectivamente me tocó comprar herramientas, compramos un Volkswagen Escarabajo para desarmarlo y usar las piezas para armar el carro este. Y yo me clavé como 2 meses tal vez o un mes y medio a fabricar el carro. Lo terminamos, filmamos el comercial, lo entregamos y yo me di cuenta que yo realmente había disfrutado tanto fabricar ese carro que a mí ya el tema de la magia que para mí antes tenía, pues que nos saliera un comercial, ir a filmar y todo el cuento, a mí eso ya no me hizo ninguna cosquilla, no me hizo nada. O sea, ya. Desde ese mes que yo me pasé cortando, soldando, pensando cómo solucionar las cosas, ahí me encontré, digamos, que fue lo que pasó. Y cuando terminamos el comercial, los de Bimbo dijeron, no, nosotros no queremos esos pedazos de Volkswagen ni queremos que nos pasen los papeles, quédense con eso. Y me quedó un motor, una caja, una carrocería de un Volkswagen, pues un Volkswagen desbaratado. Y yo empecé a ver, como ya tenía las herramientas que había comprado, a ver qué podía hacer con eso. Y a ver también, a pensar desde ese momento cómo lo podía hacer productivo, digamos, porque quería ya hacer eso, o sea, ya igual seguí por unos meses y un tiempo haciendo pues cosas de publicidad, pero yo estaba completamente encerrado en el taller con mis herramientas haciendo cosas. Y por una casualidad del destino me di cuenta que los Porsches de carrera, los carros Porsche de carrera de los años 50 eran hechos con lo que yo tenía, con una suspensión de Volkswagen, con un motor de Volkswagen, porque pues esos, los primeros, ellos los usaron piezas de Volkswagen para hacer sus carros. Y me fui por ahí. Le resumo la historia. Esa plática que entró con el comercial me la gasté 3 veces haciendo el carro, ¿sí? Y llegó un punto en que ya no tenía reversa, ya había quemado las naves. Llevaba 6 meses, un año sin buscar trabajo, sin ir a las agencias y ya no me llamaban y ya, o sea, era o seguir por ahí o seguir por ahí, no había ninguna otra opción. Y las cosas pues se fueron dando. Cuando terminé el primer carro, que quedó pues muy regular. Era un primer ensayo de una cosa que uno se gasta años en aprender, que después me di cuenta que no era tan sencillo como dije, sobre todo la parte de la carrocería que es en aluminio,
Pues a mí me pareció fácil y arranqué, pero realmente es una cosa que toma años, que hasta ahorita siento que le estoy empezando a hacer más o menos bien, más o menos como se debe. Pero entonces lo terminé y tenía que venderlo. Y me, no sé, conocí a algunos coleccionistas de carros, se los mostré, a todo el mundo le parecía pues muy interesante, pero no, ningún interés, cero interés de los coleccionistas de carros de Bogotá o de la gente de carros. Eh, ya la cosa se estaba poniendo color de hormiga, realmente. Mi hijo había nacido hace unos meses y la segunda, es más, la segunda hija también había nacido, estábamos ya, tocaba como fuera. Entonces, hasta intenté venderlo como escenografía, intenté venderlo para que lo colgaran en una pared y fuera un adorno, la carrocería, o sea, de todo lo que se le ocurra intenté y no, y nada. Hasta que otra vez, como le digo, creo que fue Steve Jobs, el que dijo que en la vida, cada punto, uno cuando va para adelante no se da cuenta lo que está trazando como camino, pero cuando mira para atrás sí los ve todos conectados. Entonces lo que yo hice fue que usé ese trabajo de hacer video y hacer fotos que teníamos la capacidad de hacer, y hice un par de videos muy chéveres con el carro y lo puse en internet una segunda vez porque ya lo había puesto una vez y no había pasado nada en foros de ese tipo de carros y, y puse que estaba vendiéndolo, que iba a hacer más, que los vendía y me apareció un señor que me dijo, pues hombre, se lo compro, hágame uno, se lo compro. Y yo le dije, pues no, no puedo porque en ese momento trabajaba en Bogotá en un garaje de un carro junto con el taller de cerámica de mi esposa, totalmente incómodos, ya con los niños no cabíamos en la casa. Bueno, le dije, me tengo que ir para otro lado donde tenga más espacio. Y pues yo ya había descartado Bogotá porque pues era imposible arrendar una bodega del tamaño que necesitaba, más casa, más el taller de Verónica. Ya nos íbamos a ir de Bogotá, ya teníamos pues pensado irnos. Y este señor me dijo, bueno, entonces, ¿qué necesita? Yo le dije, no, que me compre tres. Y el tipo me dijo, bueno, listo, entonces hágame tres, así, ningún problema. Obviamente le estaba dando un precio regalado, sí, pues era la única manera de conseguir el negocio, pero que igual siendo, aunque lo hice muy barato, me sirvió esa plata para poderme ya ir. Y después de eso, pues sí ha sido difícil, mucho trabajo, pero cuando uno está haciendo algo chévere, realmente ese mucho trabajo pues no es desagradable ni es algo de lo que uno todos los días se pare de la cama diciendo, uy, qué mamera, nada, es simplemente hacerlo. Y también lo bonito es que creo que pasa con todos los oficios artesanales, que es que entre uno más avanza, más aprende y todos los días puede aprender algo, o sea, es algo que no tiene fin. Entonces, eso lo hace muy, muy chévere. Si siguiera haciendo lo mismo, pues de esos dos primeros carros ya estaría aburrido, seguramente, porque pues si se vuelve mecánico ya no tiene gracia. Pero todos los días uno aprende algo, encuentra una técnica nueva, se da cuenta de cómo hicieron alguna cosa antes y la empieza a aplicar. Entonces yo ya he pasado de hacer los carros, por ejemplo, a empezar a hacer las herramientas del taller, a hacer martillos mecánicos, a hacer, bueno, la rueda inglesa la hicimos la primera hace muchos años, pero ya hemos hecho más. Y eso hace que sea pues una delicia, porque usted todos los días tiene una cosa nueva en que pensar, con qué soñar, en qué ocupar la cabeza, y le quita cualquier pues rutina o monotonía o cosa que se pueda volver harta. Y sigues chévere, ¿no? Trabajando. Eso es lo que ha sido, lo que me ha hecho, lo que me ha permitido hacerlo, si no seguramente también ya me hubiera aburrido. Sí, son Claro, coleccionistas, son personas aficionadas, digamos que hay más aficionados a estos carros que carros de los originales. Y ciertos modelos, pues los precios son astronómicos, entonces la gente no tiene ninguna posibilidad, o sea, 5 millones de dólares un carro, 3 millones de dólares un carro, pues son contadas las personas que pueden darse el gusto, pero sí hay mucha gente que le encanta, entonces ahí en esa diferencia está pues el mercado de nosotros. Sin embargo, seguimos siendo muy, como le digo, yo empecé cobrando muy barato y sigo cobrando muy barato comparado con los precios de Estados Unidos y eso me permite competir. Mi enfoque del negocio, más que hacerlo crecer, más que lograr, no sé, vender tantos carros al año, no sé qué, es sobrevivir el mayor tiempo posible haciendo lo que me gusta. Entonces no excedo mis capacidades en ningún sentido, manejo unos precios que son pues buenos para la gente de afuera y eso me permite pues seguir trabajando. El primer carro lo empezamos en diciembre del 2011, no, diciembre del 2012, perdón. O sea que ya va para 10 años el tema. Y pues sí, la verdad que ha sido un aprendizaje. Lo que le digo, el primer carro yo pensé, me pareció fácil.
se me hizo que era fácil, se me hizo era algo como que esto en 2 meses lo saco. Y realmente 10 años después, como le digo, hasta ahorita estoy empezando a sentir que domino más o menos el tema. Es algo que normalmente lo aprendía la gente en Europa, especialmente que era donde hacían estos carros, eh, yéndose a los 13 años a trabajar en un taller y siendo aprendiz de los 13 a los 17 o a los 18 con un maestro, y ahí podía empezar a trabajar, ¿no? Yo no tuve esa posibilidad, a mí me tocó, yo soy un hijo del internet, básicamente, o sea, gracias a YouTube, gracias a que existía Amazon y pude comprar libros, Hoy en día hay muchísima información en YouTube, pero cuando yo empecé hace 10 años no había casi, era muy poquita, tocaba todavía comprar videos, comprar libros, y con eso aprendí, sin jamás haber tenido nadie al lado que me dijera, mire, haga esto así o haga esto así, pero con información nueva, información que estaba disponible, digamos. Eso también lo hizo más difícil, pero pues bueno, ha sido chévere. Y como le digo, lo bueno es que uno se vuelve muy recursivo y aprende a aprender. Ahorita yo estoy con mi hijo con este cuento de la pandemia, tratando de enseñarle cómo buscar en internet, cómo encontrar lo que necesita, cómo formularle la pregunta a Google, que me parece pues lo fundamental. Fue lo que me permitió a mí poder aprender a hacer carros sin jamás haber tenido un profesor, una clase, un maestro, nada.